Muy buenos días. Continuando con las prácticas de fisiología, el día de hoy vamos a desarrollar la práctica de fisiología digestiva. En ella vamos a evaluar la acción de las enzimas sobre sus sustratos. Como hemos podido recordar, la acción de las enzimas es específica sobre sus sustratos. En este caso, la amilasa va a agregar moléculas de agua en los enlaces de almidón, de la molécula de almidón, para convertirla en moléculas más pequeñas, en este caso la maltosa, y esto se va a dar en un medio en el cual van a haber variables físicas y químicas que van a tener que tenerse siempre presentes, que son el pH y la temperatura. Recordemos que el pH normal es de 7.35 a 7.45 y la temperatura normal oscila alrededor de 37 grados centígrados. Son temperaturas que vamos a tener que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro experimento. Para el desarrollo de nuestro experimento contamos con nuestro laboratorio, en el cual vamos a tener primero tubos de ensayo, un dispensador, nuestra incubadora que nos va a permitir controlar la temperatura. Vamos a tener las sustancias en estudio o en evaluación, que en este caso es la enzima, la amilasa, el sustrato, que es el almidón, el producto, que es la maltosa, los distintos buffers que nos van a permitir controlar la temperatura, buffer de 7, buffer ácido de 2 y un buffer alcalino de 9, asimismo agua destilada. Vamos a contar también con los reactivos de Icky y el reactivo de Benedict, respectivamente, para identificar el reactivo de Icky, el almidón, y el reactivo de Benedict para identificar azúcares reductores como maltosa, glucosa. Vamos a continuar revisando el diseño de nuestro experimento. La concepción es horizontal, pero la descripción, para acortar los tiempos, vamos a hacerla en sentido vertical. En el primer tubo vamos a vertir las siguientes sustancias. Primero la amilasa, que es la enzima en evaluación, luego el almidón, que es el sustrato, y un buffer de 7 simulando un pH fisiológico. En el tubo número 2 vamos a agregar amilasa, que es también la enzima, igual que en el tubo número 1, el almidón, igual que en el tubo número 2, que es el sustrato, y el pH lo vamos a regular con un buffer de 7. En el tubo número 3 vamos a poner la misma composición o las mismas sustancias, tanto sustrato como enzima, que en el tubo 1 y 2. Entonces, amilasa y almidón. Y el buffer también de 7, ¿no? Entonces, los tres tubos tienen sustrato, tienen enzima y tienen pH similar. La variable que se va a modificar en estos tubos va a ser temperatura, pero eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Continuando con el tubo número 4, vamos a prepararlo con amilasa, ¿no? Que es la enzima en evaluación, y en este caso no va a haber sustrato. En vez del sustrato, que es el almidón, le hemos agregado agua destilada, y el pH lo vamos a controlar en 7, similar a los tubos anteriores, ¿no? Este tubo nos va a servir como control, ¿no? Entonces, en ausencia del sustrato, nos va a servir como un control negativo, ¿no? Como un control negativo, ¿ya? En este tubo vamos a llevarlo también a una temperatura similar al resto de tubos, pero eso lo vamos a ver después. En el tubo número 5 y 6 se va a obviar la amilasa. Es en este caso la enzima en evaluación, pero se va a agregar en este caso agua destilada para reemplazar la amilasa. Y como segunda sustancia en ambos tubos, en el primero, en el 5, se va a agregar almidón, y en el tubo número 6, maltosa. El pH en ambos tubos va a ser de 7, o sea, un pH próximo al fisiológico. Estos dos tubos van a ser utilizados como controles positivos, ¿no?
para verificar el correcto funcionamiento de nuestros reactivos, ¿no? Esto nos va a permitir verificar si nuestros reactivos, que van a identificar las distintas sustancias en estudio, tanto el almidón como la maltosa, están funcionando bien. A diferencia de nuestro tubo número 4, que es un control negativo, en el cual no se agregó el almidón, este tubo número 4, este control negativo, nos va a permitir descartar cualquier contaminación. O sea, este tubo tiene que salir negativo, ¿no? Tanto para almidón, ¿no? Como para maltosa, ¿no? Porque no hay ni almidón ni maltosa, ¿no? En cambio, estos tubos, el 5 y el 6, tienen que salir positivos. El tubo número 7 y 8 van a tener la misma composición que el tubo número 3, ¿no? Van a tener la enzima, van a tener el sustrato y van a tener, hasta ahí son idénticos. Lo que va a variar o lo que vamos a manipular en estos tubos, en el tubo 7 y 8, es la temperatura, que sería el pH. El pH, a diferencia de los tubos anteriores, del tubo 1 al tubo número 6, que tenía un pH de 7, van a virar, van a cambiar, ¿no? O sea, en este caso el pH del tubo 7 es 2, un pH sumamente ácido. Y el tubo número 8 va a tener un pH sumamente alcalino, que es de 9, ¿no? Lo que vamos a manipular entonces con estos tubos 7 y 8 es el pH, y vamos a ver su efecto sobre la reacción o sobre las sustancias en evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eso lo vamos a discutir luego. Luego, todos estos tubos van a ser sometidos a incubación a 37 grados centígrados por 60 minutos. Pero, previo a ese paso, el tubo número 1 va a ser llevado a una temperatura de ebullición, es decir, por encima de 100 grados centígrados. Y el tubo número 2 va a ser llevado a un punto, a una temperatura de congelación, por debajo de 0 grados centígrados. Con estos dos primeros tubos vamos a manipular la temperatura, ¿no? Entonces, con el tubo 1 y 2 manipulamos la temperatura, y con el tubo número 7 y 8 manipulamos el pH. Posterior a esto, vamos a fragmentar estas preparaciones del tubo 1 al 8, y vamos a agregar a una parte el reactivo de Icky y a una segunda parte de todos estos tubos el reactivo de Benedict, ¿no? Vamos a continuar. Ya de vuelta en el laboratorio, vamos a coger nuestros tubos de ensayo y los vamos a colocar en nuestra gradilla. Nuestra gradilla, que se encuentra encima de nuestra incubadora. El primer paso consiste en vertir amilasa, que es la enzima en evaluación, en los tubos 1 al 4 y 7 y 8. 1 al 4 y en el 7 al 8. ¿Por qué no vertimos en el tubo número 5 y 6? Recordemos que estos tubos 5 y 6 los estábamos reservando para controles, ¿no? Controles positivos, el 5 para control del almidón y el 6 para control de la maltosa. Entonces vamos a reemplazar su volumen por agua destilada. Listo, tenemos el mismo volumen en todos los tubos. A continuación, el segundo paso es agregar almidón al tubo 1, al tubo 2, al tubo 3, al tubo 5, al tubo 7 y al tubo 8. Como observarán, dejamos de agregar almidón al tubo número 4 y al tubo número 5. Nuestro tubo número 4 viene a ser el control para identificar que no haya ninguna sustancia contaminante.
Por lo tanto, tenía la enzima, pero lo que no va a tener es el sustrato. Vamos a completar su volumen con agua destilada. Y el tubo número 6 es nuestro control para la maltosa. Por lo tanto, en vez de agregar almidón, lo que vamos a agregar es maltosa. Entonces, ya todas las sustancias o todos los tubos tienen el sustrato, la enzima o en su caso tienen agua destilada. Vamos a proceder a controlar el pH. Vamos a agregar el buffer de 7 a cada uno de ellos, del tubo número 1 al tubo número 6. Este buffer nos va a permitir simular un pH fisiológico. Y el tubo número 7 y 8 van a ser tubos destinados para la manipulación del pH. Por lo tanto, entonces el tubo número 7 vamos a llevarlo a un pH extremadamente ácido con un buffer de 7, de 2 que diga. El tubo número 8 vamos a llevarlo a un pH alcalino con un buffer de 9. Ya completadas todas las muestras del tubo número 1 al 8, vamos a manipular ahora la temperatura. El primer tubo, ¿no?, lo vamos a llevar a un punto de ebullición, es decir, por encima de 100 grados centígrados, para luego analizar su efecto sobre la reacción química o las sustancias que se han agregado en este tubo. El tubo número 2 vamos a llevarlo a una temperatura de congelación para poder comparar las temperaturas extremas, ¿no?, en este caso la ebullición y la congelación sobre sustrato o enzimas, y por supuesto sobre la reacción que buscamos evaluar. Ahora, para igualar condiciones y para favorecer las reacciones químicas en todos los tubos, vamos a llevarlos a una temperatura simulando una temperatura fisiológica de 37 grados centígrados a baño María por 1 hora, ¿no? Entonces, simulando un proceso de digestión enzimática, ¿no?, que se da en el tubo digestivo. Entonces, a 37 grados centígrados en baño María por 60 minutos. Y ahora, para poder evaluar la presencia ya sea de almidón o de maltosa, que son el sustrato y el producto respectivamente, vamos a tener que fragmentar el contenido de los tubos en dos partes. Una de ellas la vamos a poner en nuestros tubos que están en el gabinete, y la otra van a permanecer en los tubos que se encuentran en la gradilla inicial. Separamos tenemos las dos fracciones, y a la primera de ellas, o a la que se encuentra en el gabinete, vamos a agregarle el reactivo de Iking. Observen que el color inicial es un color acaramelado, ¿no?, y nos va a permitir identificar el almidón, ¿no?, cuando este vira a un color oscuro, gris, ¿no? Miren, observen, no todos los tubos tienen ese cambio de coloración, solamente el tubo 1, 5, 7 y 8, ¿no?, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, este cambio de coloración gris nos da un resultado positivo, mientras que el hecho de que mantenga su color original acaramelado es un resultado negativo. Entonces anotamos en nuestra tabla de resultados, ¿no?, el 1 positivo, el 2 negativo, el 3 negativo, el 4 negativo, el 5 positivo, el 6 negativo, el 7 positivo y el 8 positivo. Luego agregamos el reactivo de Benedict a la segunda fracción. Observen el color inicial del reactivo de Benedict, que es un color azul, ¿no? Agregamos a todos los tubos del
1 al 8. Este reactivo nos va a permitir identificar los azúcares reductores como la maltosa, la glucosa, ¿no? Entonces, vemos, no ha habido todavía ningún cambio de coloración. Vamos a tener que facilitar esta reacción química llevando a ebullición, la temperatura de ebullición, listo, y ahora sí vemos un cambio de coloración, ¿no? Este cambio de coloración a un color ladrillo intenso nos indica la presencia de maltosa, y este color un poco más tenue, naranja, nos indica también la presencia de maltosa, pero en menor cantidad, en menor concentración, ¿no? Observen que hay tubos en los cuales no ha virado el color, no ha cambiado el color, ¿no? Entonces esto nos indica que no hay maltosa, no existen, no hay presencia de maltosa. Anotamos los resultados, ¿no? Entonces, para el reactivo de Benedict, el tubo número 1 es negativo, el tubo número 2 y 3 son positivos, ¿no? Con 2 cruces, ambos. El tubo número 4 y 5 son negativos, el tubo número 6 es positivo con 2 cruces, y el tubo número 7 y 8 es positivo, pero con una cruz, ¿no? O sea, el color es menos intenso. Anotamos todos estos datos en nuestra tabla de resultados y vamos a registrarlos, ¿no? Tenemos tubo 1, anotamos, tubo número 2, tubo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo. Lo que vamos a ver en esta reacción química es cómo, en esta reacción enzimática, cómo la temperatura y el pH han tenido un efecto sobre el resultado de esta, alterando ya sea la reacción química o la acción enzimática. Recuerden que las enzimas son proteínas que pueden sufrir un cambio estructural y funcional ante cambios de temperatura y pH, ¿no? Esto mismo que observamos en la acción enzimática, ¿no?, en un medio extracelular, como es el caso de las enzimas digestivas, también sucede en las enzimas a nivel intracelular. El clearance de los fármacos, ¿no?, o en el proceso en el cual estén inmersos las enzimas, se va a ver afectado por el pH y la temperatura. De ahí viene o radica la importancia de esta práctica. No solamente nos es útil para entender la acción de las enzimas digestivas sobre los sustratos como los azúcares o las proteínas o las grasas, sino también nos es útil para entender cómo las enzimas pueden ver afectada su función, su eficacia sobre los procesos en los cuales participa o en los procesos en los cuales participa. En el tubo número 1, recordemos que tenemos sustrato, tenemos el almidón, tenemos la enzima que es la amilasa, el pH fisiológico de 7, una temperatura de ebullición, ¿no?, que tuvo algún efecto probablemente sobre la enzima, y tenemos acá, ¿no?, los controles de temperatura y pH de 60 minutos y 37 para la incubación, y el resultado de IKI positivo, ¿no? Esto lo vamos a discutir con los profesores de práctica. En el tubo número 2 tenemos igual enzima, sustrato, pH 7, lo llevamos a una temperatura de congelación previo a la incubación de 37 grados centígrados por 60 minutos, y tenemos un resultado de IKI negativo y un resultado de Benedict positivo, 2 cruces. Quiere decir que se produjo la acción de la enzima sobre
sustrato, llevándolo de almidón a maltosa. En el tubo número 3 tenemos el sustrato, el almidón, la enzima, el pH de 7, y no fue manipulada la temperatura, sino se controló esta a 37 grados centígrados por 60 minutos, y tenemos, igual que el tubo número 2, un resultado negativo para Iki y positivo para la maltosa. Quiere decir que el sustrato fue transformado a producto, en este caso maltosa, por la presencia de la acción de la enzima con todas las condiciones adecuadas, ¿no? Es decir, pH de 7 y temperatura de 37. El tubo número 4 tenemos una mezcla de amilasa y agua destilada, o sea, ausencia del sustrato. Recordemos que era un control negativo. Tenemos el pH de 7 que se controló, un pH fisiológico, y la temperatura fisiológica de 37 por 60 minutos en la incubadora. Y en este caso tenemos un reactivo de Iki y de Benedict negativo. O sea, todos los resultados negativos validan de que nuestras muestras no han sido contaminadas. No ha habido contaminación. El tubo número 5 tenemos, no tenemos enzima, tenemos sustrato, ¿no? Tenemos en este caso el almidón, y tenemos el buffer de 7 que es fisiológico, y la temperatura también fisiológica de 37 a 60 minutos, 37 grados centígrados a 60 minutos. Este era nuestro control positivo para el sustrato, para el almidón, y vemos que sí, tenemos un resultado positivo para Iki y un resultado negativo para Benedict, lo cual confirma, ¿no?, que nuestros reactivos químicos, en este caso nuestro reactivo de Iki, está funcionando bien, ¿no? Entonces valida también nuestros resultados en este sentido. Luego tenemos el tubo número 6, en el cual no tenemos enzima, tenemos el producto que es la maltosa, el pH de 7, la temperatura de 37 grados centígrados por 60 minutos, y tenemos un resultado negativo de Iki y un resultado 2 cruces positivo para el de Benedict, lo cual recordemos que este era nuestro control positivo para la maltosa, lo cual también corrobora o valida nuestros resultados, mostrándonos de que nuestro reactivo de Iki está funcionando correctamente para la identificación de azúcares reductores. De nuestro reactivo de Benedict. Nuestro reactivo de Benedict entonces ha detectado correctamente la presencia de maltosa, ¿no? Valida también nuestro resultado. Entonces, nuestros controles, tanto negativos como positivos, han sido correctos. Entonces, hasta este punto, validan nuestros resultados. Viendo nuestros últimos tubos, el tubo número 7 y 8, donde hemos manipulado en este caso el pH, acá hemos agregado el sustrato, que era el almidón, la enzima, que era la amilasa, y hemos modificado el pH, ¿no? El tubo 7 a un pH de ácido, extremadamente ácido, y el tubo número 8 a un pH extremadamente alcalino, 9. Ambos tubos fueron sometidos a temperaturas de 37 por 60 grados centígrados por 60 minutos, y vemos que ambos tubos tienen resultados positivos para Iki y Benedict, ¿no? Entonces, pero si vemos acá ha habido un resultado positivo para Benedict de una cruz, menos intenso que el tubo número 3, que era nuestro referente, ¿no?, que tiene 2 cruces, ¿no? Quiere decir que se mantuvo la acción enzimática sobre el sustrato, pero esta disminuyó, ¿no? Recordemos que el pH que se modificó fue la variable que se modificó fue el pH. Entonces, esto le ha restado eficacia a nuestra, o eficiencia, que diga, a nuestra actividad enzimática. Esto nos permite ver cómo el pH y la temperatura pueden modificar la acción enzimática, ¿no? Entonces, el resultado que buscamos. Y como volvemos a repetir, esto es muy importante para la comprensión tanto de enzimas que tienen acción extracelular, como son estas enzimas digestivas, como
o cualquier otra enzima que encontremos en nuestro cuerpo, ¿no? Que actúe a nivel intracelular, muy importante para procesos de transporte, para procesos de síntesis, ¿no? Cualquier sea el proceso en el cual van a estar inmersos las enzimas, entonces, ¿no? Un paciente bajo efectos de la anestesia, por citar un ejemplo, despertará, ¿no? En un mayor tiempo, porque los fármacos no se eliminan si es que hay una alteración del pH o de la temperatura.